Marcos 11. Ok. Vamos a leer algunos pasajes aquí de los cuales quiero hablarles a través de la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 27, Marcos 11, 27. Dice el verso 27: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo. ¿Dónde andaba Jesús? En el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, ¿qué le respondieron? No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien, que oigamos, que entendamos, que guardemos y practiquemos lo que oigamos. ¿Cómo dice el título del pasaje que estamos leyendo? La autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Mire qué tremendo. Dice el texto que Jesús, ¿dónde estaba cuando llegaron esta gente? En el templo. ¿Dónde estaba? Vamos, diga: Jesús estaba en el templo. Estaba en el templo. ¿Qué hacía allí Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Mire qué tremendo. En el libro de Mateo también, vamos a leerlo desde boca de Mateo. Mateo capítulo 21, verso 23. Mateo 21, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús en el templo? Enseñaba. Jesucristo enseñaba. Pero ¿qué dice Lucas 20? O sea, aquí nos van ellos dejando una porción para saber qué estaba haciendo Jesús en el templo. Lucas capítulo 20. El capítulo 20 en el verso 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, ¿y qué? Y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y en los tres le hacen la misma pregunta y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Enseñando y anunciando el evangelio. Enseñando y anunciando el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando y anunciando el evangelio. Me interesa que usted lo repita para que se le grabe. Cuando usted dice una cosa, cuando usted lee y habla y escucha, su cerebro capta más rápido
a través de eso. Pero mire qué tremendo, Jesucristo estaba en el templo. ¿Dónde? En el templo. Pero Jesús está haciendo algo extraordinario en el templo, ¿no? Está enseñando y anunciando el evangelio. ¿Qué es evangelio? Poder de Dios para salvación, buenas noticias, buenas nuevas. Ese es evangelio. Pero mi gente, ¿cuánto tiempo tenían estas criaturas de estar enseñando en el templo, pero nunca habían anunciado el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es buenas noticias. Antes de que Jesús viniera, ¿qué era lo que enseñaban entonces? Mire qué tremendo. O sea, ellos tenían años de estar enseñando en el templo, pero no habían hablado del evangelio. Entonces, cuando ellos estaban allí enseñándole al pueblo, le enseñaban sobre lo que había de venir, sobre la ley y los profetas. Pero cuando está Jesucristo allí, que es el cumplimiento de ello, de la ley y los profetas, por eso se los he dicho a ustedes, ya Jesús, cuando viene Jesús, Juan ya no tiene que anunciar la venida. Se los he explicado. Algunos insensatos allí dicen, no, ya no hay profetas porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Claro, pero ¿qué profetizó Juan? Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento que anunciaba la venida. Si alguien ya vino, usted va a seguir anunciando su venida física, hablando del Mesías. ¿Se acuerdan cuando Juan lo presenta y él dice, aquí? ¿Quién? He ahí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita, no que lo cubre, no que lo tapa, no, que lo quita. Diga, Jesús quita el pecado. Y si Jesús está en mi corazón, diga, no tiene que haber pecado. Amén. Tremendo, ¿no? Entonces mire qué poderoso esto. Viene Jesús y está en el templo enseñando y anunciando buenas noticias. Pero eso provocó celo, provocó incomodidad, provocó algo en los religiosos, en los tradicionales, en los fariseos. Y mire qué tremendo. Jesús está y llegan a interrumpirlo en el momento que está enseñando. Y ojo y oído, dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes, los escribas con los ancianos. O sea, llegó la alta jerarquía eclesiástica, donde está Jesús, y llegan a interrumpirlo como a quererlo ridiculizar, y le dicen, ey, ¿con qué autoridad tú anuncias el evangelio? ¿Con qué autoridad tú le enseñas al pueblo? ¿Con qué autoridad? O mejor aún, le dicen, ¿quién fue el que te autorizó para enseñar, para anunciar lo que estás anunciando? ¿Quién? Ya les he explicado también porque no había ninguno de ellos le había dado credenciales, ninguno de ellos lo había autorizado. O sea, Jesús no había ido al instituto bíblico de ninguno de ellos. Jesús no había ido a estudiar teología. Jesús no había ido a estudiar en ninguno de los colegios, ni en el colegio de los fariseos, ni en el colegio de los saduceos, ni en el colegio de los ancianos, ni en el colegio de ninguno de ellos. Jesucristo, ¿qué estaba haciendo antes de 30 años? Yugos, mesas, sillas, taurete, trasteros, no sé qué más. Pero Jesucristo era un buen carpintero de Nazaret. Hasta los 30 años Jesús era un hombre común y corriente, trabajando la madera. Jesucristo le ayudaba a José a hacer muebles. Era un buen hijo, un buen hijastro más bien, porque José no era el papá de él. Pero José estaba allí haciendo el trabajo, ayudándole. Jesucristo sabía, yo no sé si hasta sus manos estaban con callo, ¿no? De estar lijando. Los que han lijado madera saben a qué me refiero. Pero Jesús estaba allí ayudándole a José a lijar mesas y todo. Yo no sé si en algún momento le tocó estar
lijando alguna madera y él debe de haber dicho: en una de estas voy a morir. Pero Jesús estaba ahí. Pero ojo y oído, mis amados, quiero que observe lo siguiente. Ellos llegan a preguntarle sobre la autoridad. Diga autoridad. Le llegan a preguntar sobre la autoridad. ¿Qué sabían ellos de autoridad? Le llegan a preguntar a Jesucristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién? Vea lo que le preguntan y le dicen ellos, los escribas y los ancianos, le preguntan y le dicen en el verso 2: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado autoridad? ¿Con qué autoridad haces tú eso? ¿O quién te autorizó? Entonces, ellos quieren saber sobre la autoridad, pero no tienen ni la menor idea de qué cosa es autoridad. ¿Qué significa autoridad? Hay gente que puede hablarle a usted de autoridad o puede conocer bien de autoridad, pero no la procesa, no la vive, porque es más rebelde que un cabro cornudo. Sabe de autoridad, conoce de autoridad, la teoría, pero la práctica da mucho que decir. ¿Alguien me está entendiendo? Sabe qué es autoridad y sabe lo que representa autoridad, pero no sabe qué cosa verdaderamente, cómo procesar eso. Entonces ellos, si están hablando de autoridad, entonces Jesucristo les dice: ok, si vamos a hablar de autoridad y ustedes verdaderamente conocen la teoría de la autoridad, yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan tiene que ver con autoridad? ¿Dejarse bautizar por alguien tiene que ver con autoridad? ¿Es un reconocimiento de autoridad? ¿Es un reconocimiento de identidad? ¿Es una adopción? Y es una prácticamente paternidad. Tiene que ver con humillarse, ¿no? Y someterse a quien le bautiza. Entonces Jesucristo les pregunta a ellos: a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Si vamos a hablar de autoridad y ustedes reconocen autoridad, no cuando les conviene, no cuando es necesario o cuando me interesa o cuando me voy a ganar algo, no. Entonces Jesucristo les dice aquí: porque ellos están preguntando por algo maliciosamente, con mala intención. Entonces él les dice: yo les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan tenía que ver con autoridad. Entonces, ok, si vamos a hablar de autoridad, quiero hacerles una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios, era del cielo o era de los hombres? Entonces ellos sabían de dónde venía el bautismo de Juan. ¿Ah? Sí sabían, porque ellos le dijeron: si decimos, miren la maldad, miren lo que dicen ellos. Él les pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían, verso 5, vea lo que dice. Ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirán: ¿por qué pues no le creímos? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos de que Juan es profeta. Entonces ellos vinieron y le respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesucristo les dice: entonces no perdamos el tiempo queriendo hablar de algo que ustedes no quieren obedecer. ¿Aló? No perdamos el tiempo hablando de algo que ustedes no quieren reconocer. En otras palabras, Jesucristo les está diciendo: yo no soy absoluto, yo no me establecí solo, yo vine aquí por un mandato divino, pero quien a mí me autoriza para hacer esto fue mi maestro. Primero obedecí a mi madre y obedecí a mi padre o a mi padrastro, pero después obedecí a mi autoridad. Mi autoridad era el profeta Juan. En otras palabras, si ellos le han dicho: el bautismo de Juan era del cielo, ok, pregúntenle a Juan, ¿quién le habló a él que era su hijo amado en quien tenía complacencia? Pregúntenle a Juan, ¿con qué autoridad yo hago estas cosas? Entonces, mis amados, a lo que los quiero llevar, yo les he hablado de este pasaje en otras veces, pero a lo que los quiero llevar es a esto: que la autoridad no es negociable. Se lo voy a repetir: la autoridad no es negociable.
Cuando me conviene la obedezco, cuando no me conviene no la obedezco. Cuando está presente en la casa el papá, la mamá, el esposo, la esposa o el pastor, yo voy a obedecer cuando él está presente. Pero cuando no está presente, yo no voy a obedecer. El que entiende de autoridad va a obedecer autoridad estando presente o no estando presente la autoridad. Yo no sé si me explico. Cuando alguien entiende de autoridad, no va a necesitar una cámara que lo esté observando para portarse bien. Cuando yo entiendo autoridad, yo voy a obedecer autoridad, todo aquello que lo representa. Todo lo que representa autoridad, yo me voy a someter a autoridad cuando lo entiendo, a todo lo que lo representa, a mi padre, a mi madre, a mi hermano mayor, a mi pastor, al jefe, a la directora, al maestro, aquel que le han dicho desde el momento que le dicen, él es autoridad, ella es autoridad. Pero ojo y oído, ojo y oído. ¿Qué sucede cuando la gente entiende ese lenguaje de autoridad? Significa que también la persona se ha ganado esa autoridad. Porque no puedo yo como padre decirle a mi hijo, no los quiero ver mintiendo, y cuando me llegan a buscar yo les digo, díganle que no estoy. Entonces mi autoridad queda ilegal. Porque nadie, dice Watman Nee, nadie puede demandar sujeción de autoridad si no está sujeto a autoridad. Si yo no respeto autoridad, mi autoridad también va a ser irrespetada. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, si yo no respeto a mi autoridad, tampoco mi autoridad va a ser respetada. Es allí donde vemos que Jesucristo les dice a ellos, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. Porque ellos creen que Jesús está absoluto. No, Jesús hasta impuestos pagaba. Y Jesús habló clarito y les dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero si yo no le doy al César lo que es del César, porque yo puedo decir, yo le obedezco a Dios a ciegas, pero al César no. Pero ¿quién puso al César? ¿Quién? ¿Quién puso al César? Entonces, ojo y oído. El asunto es esto, que la gente tiene doble moral. Ustedes no. Hay gente que tiene doble moral. ¿Voy a obedecer cuando me conviene o cuando no me tengo que sacrificar? Hasta me voy a hacer el que no escucho o el que no me di cuenta. Solo cuando me conviene, pero cuando tiene que ver con quebrar mi ego, con quebrar mi yo, con quebrar mi orgullo, entonces ya no voy a obedecer. Desde allí la persona queda fuera de autoridad, queda ilegítima. Y aunque grite y patalee, aunque profetice, aunque sea apóstol, profeta, evangelista, arcángel o querubín, y dé una orden en el mundo espiritual o en el mundo natural, no le va a ser obedecido. Y allí es donde la persona se va a escudar en el miedo y en la prevención. La autoridad no es para prevenir, la autoridad es para obedecer. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no queremos obedecer la autoridad cuando nos conviene, cuando no. Yo le pregunto algo. Jesús obedeció a ir a morir en la cruz. ¿Era placentera la muerte en la cruz o iba a ser dolorosa? Dolorosa. Pero Jesucristo dijo, si es tu voluntad, Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Padre ya no le respondió, porque él ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Entonces, Noel tiene que venir mañana. Tiene que venir mañana. Entonces Noel, amén, pastor. Pero ya mañana Noel viene y me dice, pastor, fíjese que, ¿y será posible que llegue pasado mañana? ¿Qué tendría que hacer yo? No responder. ¿Por qué? Porque el Padre, ¿en qué Biblia, en qué parte el Padre le respondió? Dice la Escritura que el Señor oró 3 veces. Oró al Padre, sí, que le quitara la copa. El Padre no le respondió. ¿Por qué? Porque él ya le había dado una orden.
Entonces el padre le había dado una orden, pero vea cómo es el asunto. Entonces miramos una iglesia, me preguntaba el pastor Jorge Isaac en la escuela evangelística del sábado, y él me decía, hablábamos acerca de, les mostraba a ellos bíblicamente que Elías murió y que Enoc murió, y se los mostré bíblicamente, y que ellos, o sea, les mostraba lo que sucedía, pero en eso le hablaba de cómo el Señor los traspuso. Cómo el Señor los traspuso, o sea, cómo, al igual que Felipe, no, lo agarró y lo llevó a otro lado. Entonces me decía él como preocupado, apóstol, ¿y por qué es que en este tiempo no se mira esto? Usted mira en la iglesia primitiva, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate, y ahí nomasito ella, tengo hambre. Extiende tu mano, toma tu lecho y anda. Y no hacían grandes oraciones. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Veamos cómo vivían los apóstoles. Dice la escritura que todos ellos cumplían las órdenes y se sometían a la autoridad espiritual que ellos tenían, no importando quién fuese. Pero nosotros muchas veces miramos, reprendo ahora, fuera todo espíritu, en el nombre de Jesús se va este dolor de cabeza, fuera, lo echo fuera por las llagas de Jesucristo, fuera este dolor de cabeza. Y el dolor dice, me voy a convertir en migraña. ¿Y qué fue? Ay, no aguanto el estómago y siento que no sé qué. Fuera todo malestar. Ordeno al intestino grueso, al intestino delgado, a todos los ácidos gástricos. Le ordeno ahora mismo a todo el sistema digestivo. Y nos volvemos bien biológicos, ¿no? Bien médicos. Ordeno. Y dice, hey, me voy a hacer úlcera. ¿Y qué fue? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces obedezco lo que me conviene, cuando me conviene y si hay comodidad. La autoridad no se discute. 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 Y es allí donde nosotros vemos de que muchos cristianos, imagínense Jesucristo, ¿no? Dice la Biblia que aquella tormenta estaba azotando el barco y era aquello terrible, ¿no? Y Jesucristo solo vino y reprendió los vientos. Y los discípulos, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? ¿Quién era él? Alguien que desde que vino. Ahora le pregunto, ¿Jesucristo tenía el respaldo y el poder que tenía porque era el Hijo de Dios o porque él respetaba autoridad? Jesucristo respetó autoridad. Siempre respetó la autoridad en la tierra. Hey, tu maestro no va a pagar los impuestos. Y él dice, yo no tendría que pagar ningún impuesto porque todo lo que existe en la tierra es mío. Sin embargo, para no ofenderles y porque tenía que cumplir, les dice, Pedro, anda a pescar, saque un pez. Y el primer pez que saque va a traer una moneda. Paga por ti y por mí. Paga por ti y por mí. O sea, Jesucristo siempre estuvo, nunca abusó de la autoridad. Siempre se sometió a la autoridad. Y por eso cuando Jesucristo venía, ¿no? Y no solo Jesús, también los apóstoles. Miremos a Pablo. Pablo era un hombre que, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe que hay gente que anda buscando cobertura de gente renombrada según ellos? Es que, ¿para qué? Para decir, yo estoy bajo la cobertura del apóstol fulano de tal, del profeta a las naciones fulano de tal, pero no quiere someterse tal vez a aquel pastor que a lo mejor solo tiene 4 miembros en la iglesia. Pero ese es el hombre que le tiene que cubrir, pero no él quiere que le dé cobertura a uno que tiene 50,000. Pero Pablo, mire, cuando Pablo era un erudito griego, romano, hebreo, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, Pablo era una eminencia. Era un hombre que sabía más que Pedro. Pedro ni leer sabía, ¿sabía usted? Pedro ni leer sabía. Yo no sé cómo dice la Iglesia Católica que Pedro es el primer papa. En primer lugar tenía esposa, tenía suegra, tenía hijos y aún Pedro ni siquiera sabía leer. Por ahí dicen algunos, no, es que los padres son bien estudiados. Sí, ¿en qué?
Pero mire qué tremendo. Cuando Saulo de Tarso, el Señor lo llama, ¿por qué a Saulo no lo puso bajo la cobertura de Pedro? ¿Sabe bajo la cobertura de quién lo puso? De Ananías. ¿Y sabe quién era Ananías? No era ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro. Ananías era un discípulo. Era un discípulo. No, yo, ¿por qué me tengo yo que someter a la autoridad? No, a mí que me lo diga el pastor. Si me lo dice el pastor, yo lo hago. Pero a mí que me lo diga Gonzalo. Si me lo dice el pastor, yo voy. Pero si a mí me lo dice Noel, si me lo dice el pastor, entonces ¿qué significa? Que si me lo dice el pastor, yo lo voy a obedecer. Si no me lo dice el pastor, no lo obedezco. Entonces, ¿respeto autoridad? No. Cuando uno respeta autoridad, ¿y sabe qué es lo rico de esto? Que cuando usted respeta autoridad, usted no necesita dar órdenes dos veces. En el mundo espiritual y en el mundo natural. Mi gente, ayer la lluvia no paraba y yo tenía que ir a Condega. ¿Y sabe qué? Cada vez que llueve, ustedes saben las grandes rocas que caen de esa cuesta de la Cucamonga. Y la lluvia no paraba. Pero yo tenía que cumplir con mi deber, así que agarré mi vehículo, me fui y le dije a Angel, para que no me diera tanto miedo, vámonos en mi camioneta, no lleve su carro. Samuel se tenía que quedar en ensayo, entonces había espacio, le dije, vámonos. ¿Y sabe qué? Cuando yo agarro el micrófono en Condega, la lluvia paró. La lluvia paró y dejó de llover. Terminé de predicar, venimos, no había lluvia, hasta hoy volvió a caer una brisa. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿usted cree que es casualidad que Nicaragua no fue tan golpeada como fueron golpeados otros lugares? Es porque en Nicaragua hay hombres de autoridad, como hay otros que no saben ni con qué se come eso. Mi gente, es tan maravilloso. ¿Sabe que yo he llegado a lugares a liberar endemoniados que dice, vinieron como 7 pastores y no pasó nada? Y pastor, ¿y usted qué rápido? ¿Qué fue lo que hizo? Respeto a autoridad. Y no solo autoridad pastoral, también terrenal. Entonces, mis amados, el asunto es este. ¿Por qué muchas veces miramos gente que reprende, cancela, hace actos proféticos? Saben de actos proféticos, saben de que el color azul representa el amor del Padre, que el color negro avivamiento, estacionamiento del Espíritu Santo, que el verde guerra espiritual, renacimiento, y conocen de que el águila representa lo majestuoso, lo celestial, que el león representa autoridad, majestad, gobierno, dominio, que la oveja representa obediencia, sujeción, entrega, sacrificio, que el buey representa servicio y obediencia, y conocen todo eso, pero a la hora de manifestar la autoridad, hay gente que tiene que gritar y ahora hasta se quedan sin garganta, reprendo ahora, hecho fuera, fuera, y los demonios ni se, y no pasa nada. Pero cuando usted anda bajo autoridad, usted llega y le dice, en el nombre de Jesús, suéltala, cállate y sal de él. Y no necesita de estar con tanta gritadera, porque si hay algo, y escuche esto, que parece contradictorio a lo que le he enseñado. Escuche esto. El diablo no le tiene miedo a la gente que ayuna 7 días pasados. El diablo no le tiene miedo a la gente que se sabe todo el Nuevo Testamento de memoria. El diablo no le tiene miedo a la gente que siempre está en oración de hasta 15 horas. El diablo no le tiene miedo a la gente que se levanta a las 4 de la mañana y ora hasta las 7 de la mañana. A esa gente el diablo no le tiene miedo. ¿Sabe a quién el diablo le tiene terror? A la gente que usted le dice, ve y va, ven y viene. El diablo a eso le tiene terror. Por eso desde el principio de la creación a los seres humanos los buscó a llevar a que irrespetaran la autoridad. ¿Qué le costó a Satanás irrespetar la autoridad que tenía sobre él? Una sentencia donde el fuego arderá continuamente. A Satanás le costó el lago de fuego. Entonces él buscó, ¿de quién me vengo? ¿A quién convenzo?
Y se fue donde doña Eva y le vendió una mentira y le hizo creer: vos sos más grande, Él no quiere que vos seas como Dios. Hey, vos también tenés derecho, vos también podés. ¿Me estoy explicando? Entonces el enemigo busca ponerle en conflicto, mi gente, porque lo que más cuesta es obedecer. Es obedecer. Entonces la gente quiere echar fuera demonios, quiere sanar enfermos, y yo profetizo en el nombre de Jesús que la cosecha viene y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es ilegítima la autoridad. Y yo le voy a decir una cosa: esto es tan serio, mi gente, que hay personas que puede ser que diezmen, que ofrenden, que pacten, que siembren. Puede ser que hay gente que sirva en la iglesia, que lampasee, que limpie silla, que haga el aseo, que haga todo lo que sea. Pero dice la Biblia en el libro de Romanos 13, verso 2. Bueno, el verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? ¿De parte de quién? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, ¿acarrean qué? Condenación para el pastor, para la familia del pastor, para los diáconos de la iglesia. No, para sí mismo. De modo que quien resiste a la autoridad. ¿Y qué cosa es resistir? No dejarse llevar. No dejarse llevar. Por eso le decía el Señor a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, el aguijón es el chuzo, una punta de hierro que lleva la vara, una punta de hierro. Y cuando el buey no quiere obedecer, hay gente que hasta lo hace sangrar, y hay bueyes que patean y más le meten el chuzo. Y al final tienen que caminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resistir es: vaya, y no voy a ir. Vaya, no voy a ir. Vaya, no voy a ir. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que nosotros vemos la iglesia actual, es a nivel mundial, la iglesia actual. Mucha iglesia da lástima. Da lástima. ¿Sabe por qué? Porque no tienen ni la menor idea de qué cosa es obedecer la autoridad. Conocen qué es autoridad, pero no lo obedecen. Y mire qué problema más serio este. Que sin la autoridad del Señor, por eso el Señor les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id es bajo esa autoridad. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Las que les convienen, todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió que va a estar con gente bajo autoridad todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. No importa si viene huracán, si viene el COVID, si viene pandemia. No importa si viene cáncer, si viene diabetes, si viene artritis, si viene Parkinson. No importa si viene el VIH. No importa si viene el antra, el no sé qué, el H1N1, el no sé cuánto. La Biblia dice: yo voy a estar con ellos, con los que obedecen a la autoridad. ¿Pero qué es obedecer a autoridad? Cosas tan sencillas. Leti, hágase adelante. No, es que a mí me gusta sentarme atrás. Es que a mí me gusta sentarme aquí. No es porque te gusta, es porque te están dando una orden. No te están pidiendo explicación. Y es un ejemplo, o sí le han dicho. Es un ejemplo. Un portero que está puesto por mí es Ángel Gabriel allí. Es Ángel Gabriel allí.
representa autoridad. ¿Alguien me está entendiendo? Representa autoridad. Pero ojo y oído, ¿el portero también se sujeta a autoridad? ¿El portero también se sujeta a autoridad? No, es que como yo soy portero, me voy a hacer aquí atrás. Desde ahí ya cuando la persona va y de repente, no, que escuchó un gato y cree que es un mono y echó fuera ese espíritu de mono. Mi gente, el mundo espiritual opera bajo autoridad. Las enfermedades operan bajo autoridad. Los demonios operan bajo autoridad. Satanás mismo, todos ellos operan en una red de autoridad. ¿Sabe usted que ellos no se contradicen? Ellos saben que si su reino, mire, la misma Biblia dice, todo reino dividido contra sí mismo. Los demonios no se contradicen y ellos no compiten. Si a los demonios el diablo les asigna una ciudad, les asigna una casa, ¿usted cree que otro demonio va a llegar a atormentar en esa casa? No. Salvo que les dé órdenes. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto, mis amados? Que Satanás conoce la ley jurídico celestial a la perfección. Y él sabe el escrito está. Y no es porque la lee diario. Él vivió todo el tiempo desde que la escritura fue escrita. El diablo conoce la palabra. Y él sabe cuándo puede traer una maldición o una desgracia. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿qué es lo que el diablo trata? El diablo no trata tanto de buscar la manera de hacer caer a las personas más que se rebelen contra la autoridad. Y cosas tan sencillas. ¿Quién es el que dice, por ejemplo, no dejando de congregarnos? ¿Es autoridad esta señorita? ¿Es autoridad? ¿Y quién es el que dice no dejando de congregarnos? Como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe usted que hay gente que no se congrega y es buena andar diciendo: reprendo ese demonio, echo fuera ese espíritu? Y ahí es donde pastor puede orar, pastor puede reprender. ¿Por qué? Por cosas tan sencillas. Mi gente, ¿sabe usted? Hay algo tan extraordinario. Cada miembro del Ministerio de Fuego tiene orden. No es un favor, es orden. Que cada miembro del Ministerio de Fuego se debe caracterizar, entre muchas cosas, por haber leído toda la Biblia, por lo menos una vez en su vida. Y si usted no está leyendo la Biblia diariamente, usted es un cabro, un rebelde. Y ahí es donde el diablo se ríe en su cara. ¿Aló? Ahí es donde el diablo se ríe y dice: no, hombre, ¿qué me vas a dar órdenes a mí? Sujetate vos primero y después me vas a sujetar a mí. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces vea qué importantísimo, ¿no? Vea cómo los demonios operan. Dice la escritura que estaba, ¿no? Pablo agarraba las camisas y lleváselo, y se las ponían y se iban los demonios, se iban las enfermedades, se iban los tumores, se iban las dolencias, se iban los espíritus, se iba todo. Y habían 7 exorcistas ambulantes que nadie los dominaba, nadie los mandaba. Y ellos dijeron: ve qué facilito, en el nombre de Jesús. Vamos, busquémonos uno y vamos a poner, ya no vamos a andar cosiendo a pasote con iñocuao ni nada de eso, vámonos así nomás. Y se ponen los 7 en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Os conjuro por Dios que suelten a este hombre. Y dice la escritura que los demonios dijeron: a Jesús conozco. Conocen a Jesús. Por eso a Jesús le obedecían, ¿no? A Jesús conozco. O sea, a Jesús, el que fue bautizado por Juan, el que estuvo bajo la autoridad de Juan. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo siempre entregaba cuentas. Pablo, cuando iba a hacer un viaje, siempre le decía a sus autoridades:
que lo mandaran bajo oración, bajo bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces cuando iba Pablo a echar fuera demonios, los demonios lo conocían. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, sabemos por qué le obedecemos a Pablo. Ese hombre está sujeto a autoridad. Pablo respeta autoridad. Imagínense que en una ocasión le dijo a uno de los fariseos: Dios también te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y uno vino y le dio un golpe y le dice: así le hablas al sumo sacerdote. Y le dice: el disculpe, perdóneme, no sabía que era sumo sacerdote, porque está escrito, dice Pablo, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Perdónenme. O sea, en vez de decirle: ay, ¿por qué me pegás?, Pablo le dijo: perdón, no sabía que era un príncipe, no sabía que era alguien que lo habían, aunque corrupto, pero estaba bajo autoridad, pero tenía una investidura de autoridad. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? Que cuando alguien está puesto bajo autoridad por Dios, o puesto en autoridad por Dios, esa persona que Dios puso en autoridad, cuando alguien murmura o habla en contra de esa autoridad que Dios puso, aunque esté encavándola, mi gente, por así decirlo, la persona se maldice. Si no, vea cuando Moisés, María y Moisés comenzaron a hablar del hombre que Dios había puesto, Elí. ¿Elí era un corrupto o era un hombre honesto? Elí, ¿saben quién es Elí? Era el sumo sacerdote, el papá de aquellos corruptos. Y él apañaba el pecado. Él permitía que en su casa, en el templo, metieran pecado y se hacía el disimulado. Voy a hacer como que no me doy cuenta que entraron. Voy a hacer como que no me doy cuenta que están fumando. Voy a hacer como que no me doy cuenta que viene con tufa cerveza. Voy a hacer como que no me doy cuenta que viene con tufa lijón. Voy a hacer como que no me doy cuenta que metió una muchacha allá en el cuarto. Voy a hacer como que no me doy cuenta que metió un muchacho allá por el patio. Voy a hacer como que no me doy cuenta. Así era Elí. Así era Elí. Se hacía el disimulado. No les estorbaba. Y Dios se las iba notando. Se las iba notando. Y llegó un momento que Dios dijo: hasta aquí no más. Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no significa que no tiene ira. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Elí? Elí era una autoridad de parte de Dios, pero era corrupto. Y Dios respaldó la palabra de Elí cuando le dijo a Ana: el Dios de Israel te otorgue lo que has pedido. ¿Se cumplió el milagro? ¿Se cumplió? ¿Y quién fue el que lo selló el milagro? ¿Quién fue el que lo estableció? El corrupto ese, Elí. Pero no significa que Dios no lo iba a matar. Dice la Biblia que se desnucó el viejo. Estaba en una silla, meciéndose, ¿no? Y se fue para atrás a saber si el Padre solo sopló o le dijo a alguno de los ángeles de la muerte: mátenlo. Mucho tiempo tuvo ya. Pero era autoridad. Y sabe, eso es tan serio que una autoridad de Dios, solo Dios la puede juzgar. Es tremendo eso. Pero no, a veces algunos quieren ser jueces. No, es que el pastor se le está pasando la mano. Es que el pastor, es que yo veo que el pastor, es que el pastor. ¿Y sabe qué es lo peor, Noel? Que no me lo dicen a mí. Que sería bueno venir y decirme: pastor, a mí me parece. Y yo hago dos cosas. Uno, le digo: ok, o respeta eso o se va. Tranquilo. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener gente bajo maldición. Entonces mejor le libero, que se vaya. Si va a acarrear maldición, que la acarree en otro lugar, pero no aquí. Entonces mire qué tremendo esto. El mundo espiritual así opera. Y ahí es donde vemos gente, profetizamos, declaramos que ahora mismo se detiene la tormenta y más, hasta rayos caen. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo la autoridad. Mi gente, es tan maravilloso esto de la autoridad. Yo le digo: mira qué lindo es cuando usted llega y está alguien endemoniado y usted solo ordena y se va. Usted no necesita de estar tanto. O
sea, es maravilloso. De repente alguna dolencia, y en el nombre de Jesús se va. Pero allí es donde usted camina confiado, ojo y oído. Mire la maravillosa la oportunidad de cuando uno está bajo autoridad. El Salmo 91 dice, ojo y oído. Mire los beneficios de estar bajo autoridad, bajo cobertura, bajo cobertizo. El que habita, no el que visita, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra. ¿Cuáles son los beneficios? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuántos beneficios tiene? Dice, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que anda en oscuridad, ni a mortandad. No importa si es pandemia, si es plaga, no importa si es químico, no importa lo que sea. Te pueden echar lo que sea en el agua. Te pueden echar lo que sea en la gaseosa, los que beben gaseosa. Te pueden echar lo que sea en la comida. Pero tú te lo vas a comer y hay promesa porque estás bajo techo. ¿No le parece maravilloso? Pero dice el que habita. Por ejemplo, en mi casa todo mundo obedece. Si yo en mi casa les digo, no se va a hacer esto, no se hace. Se va a hacer esto y se hace. Porque habitan en mi casa. Pero con ustedes yo les doy orientaciones desde aquí, órdenes de parte de Dios. Usted las cumple. Porque yo le voy a decir algo. ¿Sabe usted cuándo está bajo mi autoridad y bajo mi cobertura? Y les voy a decir una cosa. El que a mí oye al que me envió. Y el que oye al que me envió, oye al que envió al que a mí me envió. O sea, el que me oye a mí, oye a mi Padre. Entonces, cuando usted está bajo mi autoridad, cuando usted obedece lo que le enseño y lo que se enseña en esta casa. Pero desde el momento, por ejemplo, nosotros no celebramos fiestas paganas. Punto. Pero resulta que fuera de allí yo me pongo a, no sé, ejemplo, adorno el árbol. Y nosotros sabemos qué representa. Yo no necesito darles otra clase para eso. Ustedes saben lo que representa el árbol. Es pagano, es satánico. Representa a Satanás, representa al anticristo, representa la torre de Babel y etcétera, ¿no? Pero yo soy de Ministerio de Fuego, pero a mí me gusta el árbol y yo pongo el árbol. Desde allí, ¿qué pasa? Está saliéndose del techo, está saliéndose de cobertura. Y los beneficios de esa autoridad no lo van a alcanzar. No, pero es que el pastor, ¿qué tiene de malo que yo coma queque? Además le quito el nevado. ¿Qué tiene de malo? Desde ahí ya se sale de cobertura. O sea, y respetar la autoridad es hacer lo contrario a lo que se le ordena, hacer lo contrario a lo que se le orienta. ¿Me estoy explicando? Dios dio la orden y le dijo a Josué, no tomen nada de Jericó. Todo lo que hay allí es maldito. No agarren nada de ese lugar. Ah, no, pero vino Acán y escondido, ¿no? Fue y agarró un lingote de oro, unas piezas de plata y un manto babilónico muy bueno, dice la Biblia que dijo él. Y lo escondió entre sus enseres. Y llegó como si nada. El culto de hoy va a ser maravilloso porque el Señor... Y le dice Josué, solo vayan unos cuantos. Y le matan, creo que 37 hombres. Y Josué rasga sus vestidos y le dice, mejor nos hubieras, ¿para qué nos cruzaste del otro lado del Jordán? Para que se me murieran hombres que estaban bajo mi autoridad. Y Dios, un momentito, no me levante la voz. Israel ha pecado, yo no soy el de la culpa. Si usted está en escasez, si usted está en deuda, si usted está en miseria, si usted está en dolencia, en enfermedad, yo no soy el culpable, le dice el Señor. Asuma su responsabilidad. Y viene él y Señor,
Nada, le dice, han mentido, han hurtado y han mentido y han agarrado de lo que yo les dije que no agarraran. Ahora, ¿Dios le dio esa orden al pueblo o fue Josué de parte de Dios? Fue Josué. Dios no le hablaba a todo el pueblo, no, él puso a Josué y a través de Josué. No, si Dios no me habla a mí, yo no lo hago. Dios tiene autoridad, figuras de autoridad. Entonces viene Josué y les da la orden, pero vino Acán y dice la Biblia que mueren 37 hombres. Josué rasga sus vestidos y le dice, hey, pero ¿qué pasó aquí? Y le dice Dios, entre tu pueblo hay gente que hizo lo que no debía hacer. Tomó del anatema. Y él comienza a hacer revista. Hey, ¿quién de ustedes la está encabando aquí? ¿Quién bebió Coca-Cola? ¿Quién de los que están aquí la está encabando? ¿Quién está buscando una diabetes y una gastritis segura? ¿Quién? Y viene Acán y dice, es que, mire pastor, es que yo vi que era bonito. Para mí no era malo. Para mí no tenía nada de malo. Además yo tenía necesidad, por eso agarré un lingote de oro, unas piezas de plata y un manto babilónico. Yo me premié porque ¿quién me garantizaba a mí que usted me iba a pagar? Y le dice él, locamente ha hecho. Venga la esposa, vengan los hijos. Y yo no sé si los yernos vivían ahí con él. Vengan los yernos, vengan todos. Y le dice al pueblo, apedréenlos, mátenlos y quémenlos. ¿Por qué? Y ahí está, bueno, para que miren, yo lo estoy narrando así para que lo entiendan. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. Estaba dejando los bueyes y los asnos, es que para llevarlos a la finca, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Y qué hicieron? Josué dijo, ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, uno en la casa puede ser el que lleve la maldición. Reprendemos la escasez, echamos fuera toda maldición, fuera ahora, y echamos aceite de olivo y lo echamos con chile para que llegue más. Y Josué al final tuvo que ser cortado por desobedecer, ¿qué cosa? Una orden que se le había dado. Entonces allí es donde mi gente... Yo he orado al Padre y le he dicho, trata personalmente. Y ojo y oído, tenga cuidado con eso. Trata personalmente, que toda la iglesia no tenga que pagar por algún cabro o alguna cabra. Trata personalmente. Y lo he visto, como Dios les pone el machete. Les pone el machete. Gloria a Dios que usted está todavía aquí. Pero hay gente que es Dios quien la saca de aquí. Lo pone en evidencia y muestra el lingote, el manto de oro y las piezas de plata. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que la maldición que van cargando, porque ellos podrían venir y arrepentirse, o sea, pedir perdón, arrepentirse y decir, pastor, es cierto. No, ellos se van y llevan desgracia a otras congregaciones, porque yo sé cuántas iglesias han dañado donde se han ido a meter. Llevan desgracia. Porque hay muchos pastores que lo que les interesa es el bulto. Que esté llena la iglesia, no importa si allá hay adulterio, fornicación, robo, borrachera, orgía, lesbianismo, sexualismo, mentira, robo, estafa, narcotráfico. No les importa, con tal esté llena la iglesia. Y cuando se mueran, entonces el asunto es este, mis amados. ¿Por qué la iglesia no mira esos resultados? Cállate y sal de él. Declaro que se multiplican los peces y los panes. En el nombre de Jesús, este chimbo de gas ahora mismo recibe y me va a durar más de 3 meses. Profetizo en el nombre de Jesús. Los cristianos no deberíamos de decir no hay. No, los cristianos deberíamos de decir que siempre hay.
Porque no es cuánto usted gana, ojo y oído. Hay gente que está esperando ganar el triple de lo que hasta ahora recibe. No es cuánto usted gana, porque es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es irse a Costa Rica, no es irse a Estados Unidos, no es irse a España. No es eso, es obedecer los principios de Dios, la autoridad de Dios. Y dice la Biblia que al trabajo de tus manos Él le da bendición y tus bienes se multiplican. Pero mucha gente, ¿de qué me sirve a mí? Usted se imagina de qué me sirve irme a los estados y venir cuando mi hija ya tenga 15 años. ¿Para qué? Y no disfrutar lo mejor. ¿De qué me sirve mandarle dinero pero no disfrutar de un abrazo de mi hija, de un abrazo de mis hijos? Pero todo el secreto está en el respeto a la autoridad. Autoridad. Respeta autoridad en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia. Ahí es donde vamos a ver nosotros que el mundo espiritual se nos va a sujetar. Porque le repito, el diablo no le tiene miedo a gente que ora mucho, que ayuna mucho, que lee mucho, que diezma mucho, que siembra mucho. No. Esos son principios básicos. Pero ¿a quién le va a tener terror? La gente que respeta autoridad. Por ende, si usted se sujeta a autoridad, va a respetar principios sin necesidad de que le tengan que estar recordando. Autoridad. Pero cuesta obedecer, pero los beneficios son maravillosos. Los beneficios son maravillosos. Cuando usted obedece, a usted le van a obedecer. Cuando usted se sujeta, a usted se le van a sujetar. Mi gente, ¿y qué sentido tiene la vida cristiana si el mundo espiritual no se sujeta? Es tan maravilloso operar bajo autoridad. Cuesta, a mí me costó entender eso. A mí me costó. Y quisiera que la iglesia lo entendiera.